Con sentido común, esto es CNN Radio Rosario. Recién les dije que íbamos a tratar de profundizar un poco lo que fue la reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases, que tiene algunas cosas que han salido, que se han reglamentado, quiero decir, y hay otras cosas que desafortunadamente no. Y a mí, cuando me enteré que el gobierno estaba pidiendo expresamente que algunas de las cosas que estaban previstas reglamentar no se reglamentaron, la verdad me generó mucha desilusión. Me generó una mezcla de desilusión, un poco de bronca, para ser franco. Hablando de Franco, hoy se van a juntar con los dialoguistas de la CGT, que no sé si son muy dialoguistas. Son dialoguistas cuando llevan la de perder. Cuando llevan la de ganar, no son dialoguistas. Bueno, no sé si el gobierno está bien encaminado en esto o no, pero quedó afuera eh, sacar el aporte, entre comillas, solidario, que no tiene nada de solidario, porque aún los que no están adheridos al sindicato lo tienen que pagar. Quedó afuera el tema de la limitación de los mandatos para los eh, líderes sindicales y quedó afuera el tema de que sea causal de despido cuando bloquean una planta, un método extorsivo que se usó mucho en todos los últimos años largos y que venía bien encaminado para que justamente no se pudiera hacer más y no pasó nada, lo han bajado para poder tener un buen diálogo, entre comillas, con el sindicalismo. Pero nosotros no podemos tener mejor interlocutor, no hay ningún interlocutor que pueda ser mejor que el doctor Julián de Diego para contarnos un poquito luces y sombras, incluso a lo mejor algunas de estas cosas que nosotros vemos como muy malas, nos explica que no son tan malas o que no era la oportunidad. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Doctor, ¿qué nos puede contar de esta reglamentación que salió hace algunos días atrás de la parte laboral de la ley Bases? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Tiene buenas, tiene malas? Su impresión, por favor. Bueno, con mucho gusto, Marcelo. Mire, básicamente el resumen que ustedes han hecho responde un poco al modelo que nosotros estamos también visualizando, pero eh, vamos a separar, si a usted no le parece mal, un poco lo que se logró y un poco lo que está pendiente. Sí, cómo no, al contrario. Eh, por lo pronto, a la ley base ya tiene un decreto reglamentario y tiene una resolución general de la FIP que pone en pleno funcionamiento el sistema de registración laboral con una muy generosa condonación de deuda y con un sistema promocional de registración. Esto es una parte muy positiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el 50% de la economía laboral en negro en todo el país. Inclusive en el Estado existen provincias donde la registración de los empleados públicos es muy deficiente y llega al punto de que hay 60%, o sea, dos tercios de los empleados públicos que están mal registrados. Entonces, primero, la reglamentación de la ley de bases en todo lo que es moratoria, condonación de deuda y registración laboral es un avance muy significativo y cualquier empleador cuando vea los beneficios donde hay quitas del orden del 70, 80 y 90% de la deuda, que el resto de la deuda se paga en cuotas y que uno puede registrar en forma automática a los trabajadores desde su fecha de ingreso real y con su salario real para cumplir, por supuesto, con las obligaciones laborales de aquí en más, ese aspecto va a tener un impacto muy importante en la realidad económica y ya está operativo desde la semana pasada y se extiende hasta el 24 de diciembre. Bien, perfecto, entendido. Como usted dijo, muy bien, Marcelo. Ah, perdón, me quería hacer alguna pregunta. No, al contrario, me quedó clarísimo este primer punto, Julián. Bueno, Marcelo, voy por el segundo. Todos los temas vinculados con las reivindicaciones vinculadas con la democratización de los sindicatos, aportes y contribuciones y demás, no forma parte de la ley de bases, ¿no? O Ujú. sea, tenemos que partir de la premisa de que en la ley de bases esas normas no se incluyeron. Con lo cual, le doy toda la razón de que cuota solidaria, cuota sindical, democratización de los sindicatos, periodos
de vigencia de los mandatos para que no se eternicen los dirigentes sindicales en el cargo, la búsqueda de una democracia más transparente para que no haya una sucesión como si fuera monárquica en los sindicatos, donde los padres dejan a los hijos y a los nietos para que sigan conduciendo el gremio, que obviamente no forma parte de una democracia sindical transparente. Todo eso es objeto en este momento de negociación. Y Bueno, por lo tanto, este acercamiento entre la CGT y el gobierno tiene que ver con esa negociación. bien. Un tercer punto que usted planteó muy importante, pero muy importante, es el de el despido por causa de bloqueo y los despidos por causa de huelga salvaje. Le tengo que hacer dos aclaraciones, si me permite, Marcelo. Sí, La por primera es que supuesto. están plenamente vigentes esas normas, con lo cual uno las puede aplicar aun cuando no haya reglamentación. Los que pretenden que esté reglamentado son los de la CGT. ¿Por qué? Porque si yo en este momento tengo un bloqueo de la entrada y salida de camiones de mi fábrica, hago la constatación a través de un escribano, intimo a los trabajadores a que regularicen y no regularizan, los puedo echar a todos. Ujú. Los puedo despedir sin derecho a ninguna indemnización. Doctor, le digo sobre este punto que es muy importante, porque aparte el movimiento antibloqueo nació aquí en Rosario, con la que ahora es diputada nacional Verónica Racini, enfrentándose al sindicato que le bloqueó mucho tiempo su empresa, ¿no? ¿Esto es así de claro y de contundente, o el hecho de que no esté reglamentado deja tan abierto el punto que la interpretación puede o no puede? No, mire, le doy la interpretación jurídica. Esas normas no requieren reglamentación. Por lo tanto, son plenamente operativas desde el 9 de julio del 2024. Si un trabajador participa en un bloqueo constatado, estimado, puede ser despedido sin derecho a ninguna indemnización. También puede ser despedido el trabajador que por presiones psicológicas, por presiones físicas, por amenazas, no le permite trabajar en una medida de fuerza a los que quieren ir a trabajar. Y también está previsto en esas normas, que están plenamente vigentes y no requieren de reglamentación, reitero, el despido por daños. O sea, cuando un trabajador participa de la producción de un daño doloso en el contexto de una medida de fuerza, lo cual está obviamente prohibido, porque la huelga es la abstención, no es quemar una camioneta, no es prenderle fuego a una instalación, no es dejar que se pudra la mercadería por abstención. Es decir, todo lo que tenga que ver con producir un daño que va más allá de la simple suspensión del contrato de trabajo por la huelga, es y puede ser objeto de despido directo sin necesidad de intimación. Entonces, estas tres causales, bloqueo, impedimento a los trabajadores que quieren trabajar y despido por daños, están vigentes y de hecho se están aplicando. Así, nosotros en el asesoramiento laboral que hacemos a las empresas, cuando se producen estos episodios, le decimos, bueno, el escribano que con filmaciones, fotos y demás eh, verifique el bloqueo, el impedimento a trabajar o el daño, cuando corresponde hacer la intimación y después proceder al despido. Lo que es muy importante es que en la constatación se verifique el acto de bloqueo, que generalmente se hace a través de filmaciones y demás ante escribano, y que además de esa verificación se proceda a identificar a las personas que participan en el bloqueo para intimarlos y para despedirlos. Ujú. Cuando el daño es doloso, no requiere intimación. Entonces lo que tengo que hacer es la constatación notarial primero, para verificar que un trabajador participó, por ejemplo, en el incendio de una camioneta. Una vez identificado eso, puedo proceder inmediatamente al despido, porque cuando se produce el daño es irreversible y por lo tanto no requiere intimación. En Ujú. cambio, cuando la huelga está ejercida en forma violenta, requiere intimación para que el trabajador rectifique la conducta, y si no la rectifica también puede ser objeto del despido. Ujú. Ahora, ¿por qué viene su pregunta? Que es muy importante. Porque los que pretenden una reglamentación son los dirigentes de la CGT y pretenden una reglamentación que impida que después estos tres
formas de despido se puedan hacer, porque la quieren judicializar. Así Entiendo. que es muy importante estar atento a esta eventual pedido de reglamentación de la CGT, porque hoy esas tres normas que mencionamos recién están plenamente operativas, le sirven a todos los que están en la campaña antibloqueo, porque fíjese, el bloqueo no es un acto democrático, es un acto de violencia autoritario. Y a la empresa la puede ahogar. El movimiento antibloqueo, al que yo le he brindado también mi apoyo y mi asesoramiento, tiene toda la justificación lógica de tratar de vivir en un país civilizado y democrático, y para eso la huelga tiene que ser solamente la simple abstención y no puede adoptar medidas de violencia contra el empleador que lo ahoguen o que le impidan poder resolver las cuestiones en forma negociada porque está bajo la presión de medidas extorsivas. Claro. Doctor De Diego, ¿qué hay sobre indemnizaciones en la reglamentación de la ley? Bueno, es otro tema que está pendiente. No se fijó las nuevas normas en materia de indemnización por despido que, eh, que estaban en el proyecto del DNU del año pasado, pero que no ingresaron a la ley de bases. Pero sí se reglamentó la indemnización por discriminación, por acto discriminatorio. La reglamentación anterior era sobre una norma que no era laboral, que se había previsto para los ingresos en materia de discriminación, los ingresos a las grandes reuniones donde había actores, actrices, actores, bandas musicales, etcétera. Y se extendió la aplicación de esa norma que estaba prevista para otro mundo totalmente ajeno al mundo laboral, se extendió al mundo laboral. Ahora ya tenemos nuestra propia norma, 245 bis, es en la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que cuando un trabajador o trabajadora es despedida por causa de discriminación, a la indemnización por despido tiene un incremento del 50 y hasta el 100% dependiendo de la gravedad del acto discriminatorio. Ujú. Eh, y después, en materia de estabilidad, está el periodo de prueba, ¿no? No hay que olvidarse que eso es una conquista muy importante de esta reforma laboral, porque cambió el periodo de prueba, que era habitualmente de 3 meses, pasó de ser de 6 meses. Y eso ya está vigente desde el 9 de julio y no requiere reglamentación. En el decreto reglamentario se aclaró que el periodo de prueba de 6 meses no se superpone con el periodo de prueba anterior y que rige desde los ingresos de los trabajadores posteriores al 9 de julio del 2024, que es la fecha de vigencia de la ley de bases. Ujú. Fíjese usted que es muy importante, muy significativa la cantidad de nuevos ingresos que se han producido en estos últimos 2 meses, sobre todo durante el mes de septiembre, con el periodo de prueba, lo cual significa que ya el tema de las desvinculaciones que habían crecido durante los 6 primeros meses del gobierno del actual presidente, se han detenido y al contrario, hay muchas nuevas contrataciones que están incentivadas porque el periodo de prueba en lugar de ser de 3 meses ahora es de 6. Ujú. Doctor Le Digo, para redondear y para terminar estas, como siempre, muy buenas explicaciones que usted nos da, ¿está satisfecho con el avance de esta reforma laboral y esta reglamentación? ¿Qué cosas importantes, gruesas, quedaron afuera o quedan afuera de discusión para que haya verdaderamente una transformación laboral en un mundo que ha cambiado, como lo hablamos tantas veces, que ha cambiado tanto todo, y el mundo laboral estaba todo está tan rígido, tan duro, tan estricto? Esta transformación que está sucediendo en la Argentina, ¿es suficiente? Si tuviéramos imaginariamente que ponerle un porcentaje, decir, no, bueno, se cumplió el 50%, falta... ¿Cómo estamos? Marcelo, mire, nosotros tenemos en nuestras entrevistas como la de hoy muchas coincidencias y yo primero y fundamental coincido con usted de que la reforma laboral que ya está vigente es insuficiente. Ahora, fíjese usted la curiosidad. Cuando uno mira la reforma laboral de España, Francia e Italia, que son nuestros primeros eh,
digamos, modelos para cualquier reforma que se introduzca en la Argentina. Ellos van por la cuarta, quinta oleada después de la pandemia y todavía no han tenido éxito. Ujú. Y cuarta, quinta oleada significa 4 o 5 oleadas de reformas legales que se incorporaron a la legislación laboral de los respectivos países y todavía no han podido lograr acomodarse con el otro fantasma que está creciendo enormemente y que usted acaba de mencionar, que es el avance de las nuevas tecnologías, porque el proceso de cambio es tan fabuloso. Mire, le doy 2 ejemplos para ser sintético con algo práctico. En Gran Bretaña hay un cuestionamiento muy severo a los jueces, porque en el derecho anglosajón no se rigen tanto en las sentencias con las leyes, más se rigen por los precedentes. ¿Quién le arma los precedentes a los jueces? La computadora. Sí. Los programas de inteligencia artificial le dicen al juez, mire, para resolver este caso, los fallos más importantes son los siguientes, por esto, por esto y por esto. ¿El juez qué hace finalmente? Firma. Ni siquiera elabora la sentencia. La sentencia se la elaboró la inteligencia artificial Sí. sabiendo cuáles son los antecedentes del caso y lo único que tuvo que hacer el juez es poner la firma y cambiar el nombre de los actores en el caso. Entonces, ¿dónde está la justicia si la inteligencia artificial está supliendo al juez? Nosotros tenemos el caso en la Argentina de la fotomulta. En la fotomulta, cuando a usted le llega la notificación ahora por internet de que violó la velocidad, que estacionó en un lugar prohibido, etcétera, está firmada por un juez administrativo que nunca participó. En la fotomulta, la foto la sacó la computadora, la velocidad o la violación la sacó la computadora, la notificación al interesado la sacó la computadora, la multa la sacó la computadora y la firma no es una firma hológrafa, es una firma impresa. Y cuando uno quiere hablar con el juez es un fantasma, porque el juez hay que ir al tribunal y demás, y esos son solamente en circunstancias excepcionales cuando uno tiene que obtener el libre deuda. Pero lo que le quiero significar es el sistema y todo lo que es inteligencia artificial está reemplazando el trabajo humano. Y entonces hay como un proceso de inadecuación y de ese enfoque de nuestros legisladores respecto de los avances de las nuevas tecnologías, que en otros países hay más conciencia, pero no han encontrado la solución, y es que ese avance de las nuevas tecnologías están imponiendo una nueva legislación laboral, con lo cual toda la legislación laboral que tenemos ya es de la época de las cavernas. Entonces, para sintetizar una conclusión final, yo estoy insatisfecho como usted con la reforma obtenida, pero la reforma laboral es un proceso en donde todavía no hemos encontrado bien la solución al futuro. Y la solución al futuro es adecuar nuestra legislación a los requerimientos de las nuevas tecnologías para rescatar el trabajo humano que todavía se puede insertar dentro de la combinación de la inteligencia artificial, las tecnologías exponenciales y la participación del ser humano en forma efectiva, de modo tal que usted no sea reemplazado por una computadora. Usted, en el mundo periodístico, es todo un debate en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los países centrales de Europa, la sustitución de los informes periodísticos, de los informes de los técnicos, de una cantidad muy importante de elementos que hay dentro de los noticieros, dentro de la actividad periodística, que están siendo reemplazadas por la computadora. Sí, sí. Entonces ese mundo nos obliga a un proceso de transformación que todavía nadie ha enfocado con seriedad y nosotros lo que hemos empezado con la ley de bases es un proceso de reforma que va a tener que tener, y con esto termino, que va a tener que tener otras oleadas más de normas que vayan acomodando la legislación, porque nuestra legislación vigente era para la época que no existía ni siquiera el fax. Ni siquiera existía el fax, es de 1975 anterior. Y ahora, cuando uno va a cualquier restaurante, cuando entra a un supermercado, cuando va a cualquier espectáculo, etcétera, si no tiene el QR no puede operar, y no Sí. puede ingresar, y no puede pagar. Y el QR es es una herramienta básica, no es una herramienta sofisticada. Así que gran desafío del futuro, coincido con usted, Marcelo, es que nuestros legisladores se pongan en condiciones de ir renovando las distintas oleadas de reforma, porque el proceso de reforma laboral que se viene es un proceso largo que va a estar basada en el acierto y error,
y vamos a tener que hacer muchas correcciones para que esto funcione bien. Clarísimo, como siempre, doctor De Diego, le vuelvo a agradecer, siempre es muy, muy amable con nosotros y nos deja siempre muy, muy claros conceptos. Le dejo un saludo cordial, que tenga un buen día. Igualmente, Marcelo, muchas gracias por consultarme. Adiós, hasta luego. Siempre muy Hasta pronto. amable el doctor De Diego con nosotros, aparte tiene una claridad para explicarnos las cosas que es asombrosa, ¿no? Bueno, tema reforma laboral, doctor Julián De Diego.